Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. Volvemos con el parte semanal acerca de la evolución de la pandemia de COVID que azota al mundo desde hace ya más de un año. Como hemos visto en estos días, y vamos a ver a través de la información de estas diapositivas, de la actualización semanal, la cantidad de casos que se vienen registrando viene en un ritmo de crecimiento muy fuerte, como es de público conocimiento. Este gobierno de la provincia de Buenos Aires y nuestro Ministerio de Salud en particular venimos advirtiendo desde hace bastante tiempo sobre este fenómeno que estábamos viendo después del pico que habíamos tenido en el verano, el descenso, que había comenzado un proceso de crecimiento rápido. Y veníamos alertando también del impacto que estaba teniendo esto sobre el sistema sanitario, particularmente sobre la utilización de camas, terapia intensiva, terapia intermedia, internación general. Y veníamos haciéndolo con cifras reales, como permanentemente lo hace nuestro gobernador. Digo esto porque parece que a veces hablar con las cifras reales se toma como que es meterle miedo a la gente. Y la verdad que lo que necesita cualquier comunidad es conocer la realidad de lo que está pasando, para poder incluso tomar conciencia. Si nosotros no tenemos verdadera dimensión de los datos de lo que está pasando, corremos el riesgo de no poder tomar conciencia y actuar en consecuencia, como ciudadanos, bajando nuestro nivel de circulación, de exposición para todo aquello que no hace falta, que no es indispensable que hagamos. Pero se ven algunas cuestiones que a veces son muy extrañas, porque vemos declaraciones de alguna personalidad del mundo de la política diciendo que nosotros, cuando damos información real, estamos metiéndole miedo a la gente y que no es bueno meter miedo. Lo paradójico es que quien dice esto fue quien dijo y denunció al gobierno nacional diciendo que las vacunas eran veneno. Digo, meter más miedo que eso es imposible, porque aparte era una mentira como quedó claramente demostrada. Entonces yo vuelvo a hacer un llamado a la reflexión. No podemos hacer estas cosas. Decir la verdad de lo que está pasando no es meter miedo, es simplemente generar conciencia. Uno puede edulcorar el discurso, decir no pasa nada, tenemos un montón de camas disponibles, quédense tranquilos porque miren que tenemos resto. Y estoy mintiendo. Por eso la semana pasada juntamos en una reunión aquí, en la escuela nuestra de salud, de Floreal Ferrara, en una reunión muy importante a todos los prestadores del sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires, que obviamente son prestadores de otras jurisdicciones. A todos, con quienes ya veníamos trabajando mancomunadamente y muy bien, y emitimos un comunicado, se emitió un comunicado donde se decía la realidad. No es que hay un montón de camas disponibles en ninguna jurisdicción del AMBA, al contrario. El sistema privado, y sobre todo el sistema privado vinculado a las grandes empresas de medicina prepaga, y lo están diciendo todos los días por todos los canales sus principales referentes, estaban prácticamente ya al nivel de colapso, como lo veníamos diciendo, con un montón de tareas que estamos haciendo para tratar de minimizar eso y de mejorar esa situación. Pero no era que había 40% de ocupación de camas, en ningún lugar. Entonces, transmitir la verdad ayuda a generar conciencia. Mucho más atroz lo que pasó ayer, por ejemplo, en donde medios porteños sacan un titular en el cual dicen que la vacuna de origen, una de las vacunas de origen chino, confundiendo, no creo que sea una confusión, no somos inocentes,
que se está aplicando en la Argentina tiene un bajísimo índice de efectividad. Miren, la cantidad de llamados de gente angustiada que hemos recibido todos estas últimas 24 horas después de esa nota mentirosa, falaz, infame, repetida sin pausa por varios medios después, todo el día, genera un daño, una desazón, un temor y un miedo infundados. Yo no creo que esté hecho, personalmente no creo que sea una confusión, que se hayan confundido una vacuna con otra, ¿no? Sinovac con Sinopharm, que es la que aplicamos en la Argentina, y que tiene otros indicadores absolutamente diferentes de eficacia. No creo que lo hacen precisamente para generar temor. Y vaya si eso no es generar miedo infundadamente, desazón, angustia. Yo pregunto, ¿qué es lo que están buscando? Bueno, eso creo yo ellos. Creo que están buscando, por eso nuevamente una apelación a que no crean nada de lo que dicen esos medios. Es mentira, crean lo que salen en las publicaciones oficiales, no le crean a esos medios. Se está haciendo y se está aplicando las mejores vacunas disponibles de las que podemos acceder en el mundo y son muy buenas. Bueno, dicho esto, porque me parece que es lo más importante, que es generar confianza y generar una esperanza en la gente, vamos a ir a los datos del día de hoy. Al día de hoy tenemos una cantidad de casos en la provincia de Buenos Aires de 1.090.000, con una incidencia de 410 casos. Si la comparamos con la ciudad autónoma, la comparamos siempre porque somos en el AMBA una única unidad sanitaria, como hemos dicho siempre, donde nos tenemos que mirar porque lo que pasa allí luego se expande por el primer cordón, el segundo cordón, el tercer cordón. En la ciudad autónoma hay 623 casos de incidencia en los últimos 15 días. En el interior provincial 283, veamos que comienza a subir la incidencia en el interior de la provincia de Buenos Aires, que venía más baja respecto al AMBA, y en el AMBA 340. Tenemos 29.445 fallecidos a la fecha. La próxima, por favor. Y esto es lo que queremos decir. Esto no es una apreciación subjetiva. Esto es la verdad de lo que está sucediendo. Nosotros tuvimos un pico en la primera ola del año pasado que llegó a los 5.845 casos en la provincia. Fue el pico máximo de agosto del año pasado y estábamos preocupados y tuvimos en ese entonces una ocupación del 71 y pico % de las camas de terapia intensiva, que fue nuestro máximo en el sector público y un poquitito menos en el sector privado. Fíjense que tuvimos luego ese rebrote del verano, que nos preocupó mucho, se tomaron medidas y logramos bajar de 4.510, el pico del rebrote del verano, primeros días de enero, lo logramos bajar a 2.300 en la provincia. Y luego empezaron a crecer, se estabilizó un poquito y luego empezaron a crecer los casos, pero en las últimas 3 semanas verán ustedes lo explosivo del crecimiento de los casos. Donde ya estamos, fíjense en esta diapositiva, el pico de la primera ola allí, 5.845, ya estamos casi en el doble, estamos en 10.000 casos, 8.442 en el AMBA, pero ya fíjense lo que empieza a pasar en el interior provincial, en donde veníamos un poco mejor y ya prácticamente duplicamos en esta última semana, lo cual está indicando que el crecimiento de esta ola, como bien definió nuestro gobernador, tiene más la forma de un tsunami, no de una ola de esas que vemos, aunque sea grandecita, en la playa. Es un tsunami, es una pared de decenas de metros de altura que ingresa fuertemente sobre la playa, donde estamos todos tratando de generar las condiciones para que a nadie le alcance esa ola.
Fíjense ustedes los crecimientos en las últimas semanas, cuando comparamos día por día, martes, miércoles, viernes de cada semana. La semana anterior creció el 110% en los casos del día martes respecto al anterior. El 37% el día miércoles, el 70% el día jueves, el 148% cuando comparamos el día viernes con el viernes de la semana anterior, el 95% cuando comparamos el sábado, el 46% cuando comparamos el domingo, y ayer ya tuvimos el primer dato de un lunes comparado con los otros lunes, en donde vuelve a crecer un 53%. Es decir, viene a una velocidad de crecimiento muy grande y ya creo que no queda familia, persona que no sepa, no conozca, un conocido, amigo, ya no quedan que esté con coronavirus. Y encima, como apareció ayer el informe del grupo del Proyecto País, que es un grupo científico que va midiendo en distintos lugares del país la aparición de las nuevas variantes del COVID-19, vuelve a agregar también más preocupación, porque vemos que en todo el país, en donde se está midiendo, aparecen ya las variantes británica o de Gran Bretaña y la Manaus, la brasilera, que sabemos son mucho más contagiosas. La buena noticia por ahora es que no aparece la sudafricana, y digo la buena noticia porque es la variante que parece que mayor resistencia presentaría, todavía todas estas cosas están en estudio permanente, hacia las vacunas existentes. Pero sí la tranquilidad, en cierta manera, dentro de este cuadro de que son mucho más contagiosas, de que responden a las vacunas que tenemos y que están dando vueltas por el mundo. Fijémonos cómo aumentan los estudios de laboratorio. Estamos haciendo 23.600 testeos el día que hicimos más, ya estamos en los 20.000 de promedios y con una demanda. Esto da cuenta de la demanda, ¿no? La demanda de testeos que existen. Fíjense cómo viene creciendo la cantidad, estamos agregando más laboratorios, como estamos agregando más camas de terapia, como estamos agregando más infraestructura, pero volvemos a repetir, si no paramos un poco el ritmo de crecimiento, todo esto puede llegar a un punto de saturación. Y veamos la siguiente, hacemos más diagnósticos, pero obviamente aumenta la positividad. Cada vez que logramos llegar a un valle de positividad, nos acercamos al 20% de positividad, es decir, de la cantidad de casos que testeamos, cuántos eran positivos. Volvimos ahora ya a un 43,3% de positividad. Quiere decir esto que hay, siendo lo ideal estar por debajo del 20 y lo ideal estar por debajo del 10, fíjense que estamos 4 veces por arriba de lo que sería ideal. Es decir, que la positividad hoy nos está indicando que evidentemente hay casos que no estamos detectando. ¿Por qué? Son asintomáticos, no van a la consulta, porque sienten mínimos síntomas. Fíjense la ocupación de camas. La ocupación de camas llegó casi a un 70% cuando hacemos el promedio, pero la ocupación de camas en el subsector público del AMBA bonaerense está en los niveles que estábamos en el pico del año anterior. Fíjense en la próxima diapositiva cómo está la ocupación de camas. Esto es en el interior provincial. Estábamos en un 38, ya estamos en un casi 42,5. Y este es un dato también para analizar. Fíjense cuáles son los grupos etarios que se internan. Y los grupos etarios que se internan son las personas más jóvenes. Cuando vemos quienes se internan entre 20 y 59 años, vamos a ver que la enorme mayoría de los que se están internando hoy son de esa edad. Y empezamos ya hace un tiempo, en estos últimos días,
a observar casos graves de internación, es decir, no solo que se internan, sino que tienen que ocupar una cama de terapia e incluso un respirador, gente joven. En paralelo, en paralelo vemos que las curvas que marcan las poblaciones de mayor edad no crecen o crecen poquito, crecen menos. Esto tiene que ver probablemente porque son las poblaciones que aún se cuidan más, pero también puede ser el inicio de la repercusión de la vacunación. Estamos convencidos de que esto va a ser así, de que en la medida que vayamos protegiendo a las poblaciones de mayor edad, vamos a lograr evitar el ingreso de internación por casos graves y a terapia. Ahora sí, pone la segunda. Ante esta situación hemos revitalizado una serie de estrategias terapéuticas como la utilización de distintas medicaciones o distintos tipos de insumos que nos permiten dar una respuesta a los pacientes que ya están enfermos y con ciertos grados de sintomatología. Ustedes recordarán el plasma. Bueno, producto de la bonanza, si se quiere, que tuvimos durante el verano, habían bajado los donantes porque había bajado muchísimo también el requerimiento de tratamientos con plasma. Bueno, estamos haciendo un llamado de nuevo enorme a la solidaridad para que aquellos que tuvieron la enfermedad donan nuevamente, porque fíjense, tenemos en estos momentos una demanda creciente de plasma y sin embargo todavía tenemos pocos donantes si los comparamos con los que llegamos a tener. Fíjense que estamos ahora con donantes de 53 y es esperable, deseamos aumentar mucho más este recurso que ha dado, como se ha demostrado en estudios científicos, resultados y ayuda a salvar vidas. Así que un nuevo llamado, por favor, a esa enorme solidaridad del pueblo bonaerense a que done plasma. La parte esperanzadora, la parte de las vacunas. Llevamos aplicadas 2.220.000 dosis. Ya estamos muy cerquita de los 2 millones de vacunados, por lo menos con una dosis. Estamos en 1.954.000, dato hoy de la mañana. Del segundo componente, 266.800. Si seguimos con la próxima, vemos que tenemos prácticamente, como venimos diciendo siempre, vacunado prácticamente a todo el sector salud. Siempre puede ser que se agregue alguno más, de los poquitos que quedan todavía por convencerse de que la vacuna los va a proteger. Son muy poquitos, como verán, el 96,94% de ese grupo ya está vacunado, muchos de ellos con las 2 dosis. Ahora tenemos el grupo de adultos mayores de 70. Fíjense que ya estamos en el 74% prácticamente de cobertura de por lo menos una dosis a este grupo etario y que hacia el final de esta semana estamos prácticamente completándolo de acuerdo a la cantidad de inscriptos que, como se verá, prácticamente no es el 100% de los que teóricamente figuran en las tablas poblacionales, pero están muy cerquita del 100%. Es decir, este grupo prácticamente en la provincia de Buenos Aires tenemos anotados 1.238.000 y esta semana vamos a estar terminando los de vacunar. Estamos ya por los 914.000. Con las vacunas disponibles, esta semana deberíamos ya estar terminando de cubrir a todo ese grupo. Recuerden que después de vacunarse hay que esperar entre 2 y 3 semanas para empezar a tener una cobertura de anticuerpos. Por lo tanto, se lo volvemos a repetir una vez más, el que se vacuna, la que se vacuna, vuelve con todas las restricciones y los cuidados posibles a su casa, a los que salen a trabajar en esa casa, a los más jóvenes, que se cuiden enormemente, porque en esos días todavía la persona tiene posibilidad de contraer la enfermedad. Recuerden que estar vacunados implica tener una protección que puede hacer 2 cosas: impedir que el virus me enferme o enfermarme en una forma muy leve.
recuerden esto porque va a pasarles a muchos de ustedes que van a decir, sí, tiene coronavirus. Sí, pero fue, bueno, como el caso del presidente que todo el mundo conoce. Síntomas extremadamente leves, una pequeña febrícula, alguna molestia, dolor de cabeza o algo que a los dos o tres días desapareció y ya no está más. Obviamente, dependiendo del ritmo de entrega de vacunas, que estamos esperando, por supuesto, se siga acrecentando. El Gobierno Nacional está haciendo un enorme esfuerzo. Recuerden ustedes que estamos entre los 20 países que más estamos vacunando en el mundo, en un mundo muy desigual, en un mundo donde hay países que todavía no han recibido ni una dosis de vacuna y en un mundo en donde hay muchos países que han recibido algunas muy poquitas vacunas. Si tenemos estas dosis, obviamente, como dijo nuestro gobernador, después de cumplir este primer hito de tener vacunados a los primeros 2,5 millones de los más riesgosos dentro de los grupos de riesgo, avanzaremos fuertemente sobre el resto de los grupos de riesgo, que son un poco más de 5 millones de nuestra provincia, y obviamente cuando completemos esto, seguiremos vacunando al resto de la población. Así que esto es todo cuanto quería mencionarle en el informe de hoy. Bueno, buenos días a todos, a todas. Luego de la detallada y completa explicación de la situación epidemiológica y sanitaria que acaba de hacer el doctor Goyan, como cada vez que nos reunimos aquí desde hace varios meses, los días martes, vamos a hablar un poco de la actualización tanto de las actividades comprendidas en el sistema de fases y las nuevas restricciones que se implementaron a partir de la semana pasada, como de la ubicación de distritos, porque obviamente en este contexto que mostraba el doctor Goyan de un incremento muy profundo de los casos en todo el AMBA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también obviamente en primer, segundo cordón, tercer cordón y en el resto de los distritos de la provincia de Buenos Aires, eso ha impactado en la ubicación de los distritos en cada una de esas fases. En primer lugar, y porque se han generado algunas consultas o controversias inclusive en algunos distritos en particular respecto de los criterios que hemos tomado la semana pasada. Como ustedes sabrán, el día jueves fue publicado el decreto de necesidad y urgencia del presidente de la Nación, decreto 235, a partir del cual nosotros establecimos, como hacemos siempre, adoptamos la normativa nacional, los lineamientos nacionales para la provincia de Buenos Aires y la adaptamos a las particularidades y especificidades de la provincia, puntualmente a nuestro sistema de fases. En ese sentido, el día viernes hemos publicado el decreto, el gobernador publicó el decreto 178, en donde adoptaba esa normativa y habilitaba a la Jefatura de Gabinete de Ministros, como venimos haciendo desde entonces, a reglamentar los detalles de la normativa y efectivamente sacamos ese mismo día la resolución 1050 de la Jefatura de Gabinete de Ministros. En esa reglamentación, en ese plexo normativo, lo que nosotros hacemos es, por un lado, definir los criterios a partir de los cuales los distritos van a ubicarse dentro de algunas de las 3 fases que ahora están habilitadas en el marco de nuestro sistema de fases, fase 3, que es la nueva fase que se habilitó la semana pasada, y fase 4 y fase 5, que eran las fases con las que veníamos operando hasta entonces. Respecto de los criterios de fase 3, lo que hicimos es, en primer lugar, tomar y respetar los criterios que adoptó el Gobierno Nacional para definir a los distritos de todo el país, pero también obviamente de la provincia de Buenos Aires, que se encuentran con alto riesgo epidemiológico. Así es como los ha definido el Gobierno Nacional y todos esos distritos que el Gobierno Nacional, todos esos distritos de la provincia de Buenos Aires, que el Gobierno Nacional ha definido como de alto riesgo epidemiológico a partir de 3 indicadores que voy a mencionar a continuación, pasan a estar en fase 3. O sea, lo que el Gobierno Nacional define como distritos de alto riesgo epidemiológico en la provincia de Buenos Aires, inmediatamente se ubican en fase 3 dentro de nuestro sistema de fases.
El Gobierno Nacional definió 3 criterios para esos distritos. Criterio 1, distritos medianos, digamos, por lo menos de medianos a grandes, distritos mayores, con una población mayor a las 40.000 personas, a los 40.000 habitantes. Eso es lo que regula el decreto 235, el decreto de necesidad y urgencia. El segundo criterio es que esos distritos mayores a 40.000 habitantes hayan tenido en los últimos 14 días, un aumento de por lo menos el 20% de los nuevos casos respecto de los 15 días anteriores, los 14 días anteriores, del 20%. ¿Sí? Se hace un ratio entre los nuevos casos de los últimos 14 días y los nuevos casos de los 14 días previos, y si ese ratio da 1,20 o más, es decir, un 20% mayor, pasan a definirse como criterios de alto riesgo epidemiológico y por lo tanto pasan a formar parte de nuestra fase 3 en la provincia de Buenos Aires. Y el tercer criterio es el criterio de incidencia, que establece que si en los últimos 14 días se produjeron un equivalente mayor a los 150 casos cada 100.000 habitantes, criterio de incidencia de casos, también pasan a formar parte de la fase 3. Eso por un lado. Cuando vimos el listado de los distritos que estaban incluidos en el listado de municipios con alto riesgo epidemiológico, vimos también que había un puñado de distritos del AMBA 40, de los 40 distritos del AMBA bonaerense, que quedaban excluidos. Entonces decidimos también incluirlos en la fase 3, como venimos haciendo desde el comienzo de la pandemia, para trabajar a todo el AMBA como un espacio sanitario único. O sea que hasta ahora son los criterios del Gobierno Nacional que definen como de alto riesgo epidemiológico algunos municipios, pasan a fase 3. El resto de los municipios del AMBA 40 pasan a fase 3. Y para aquellos distritos del interior de la provincia de Buenos Aires con una población menor a las 40.000 personas, hemos con nuestro Ministerio de Salud analizado la situación puntual de cada uno de esos distritos para ver si correspondía que pasen a formar parte de la fase 3 en virtud del aumento de casos, aplicando criterios aproximados a los que estableció Nación para los distritos mayores de 40.000 personas, a los distritos de menor población relativa. Además, hubieron, y esto lo quiero señalar porque me parece muy responsable por parte de varios intendentes de la provincia de Buenos Aires, hubieron varios intendentes que no solicitaron explícitamente que sus distritos querían que se ubiquen a sus distritos en fase 3. Varios intendentes, puntualmente los intendentes de nuestro espacio político de las localidades costeras, emitieron ayer un comunicado muy preocupados por la situación y no solicitaron, a pesar de que los indicadores objetivos todavía no mostraban un caso severo de incremento de casos, no solicitaron pasar a estar en fase 3 y obviamente respetar las distintas restricciones. También nos pasó eso con el distrito de Castelli, bueno, también con el distrito de Olavarría, que no forma parte de nuestra fuerza política, y alguno más que ahora no recuerdo. Pero quería explicar muy claramente cuáles eran los criterios a partir de los cuales habíamos definido la inclusión de los distritos en fase 3, porque se habían generado algunas dudas al respecto. El criterio para estar en fase 4 y fase 5 sigue siendo el mismo, no ha cambiado en absoluto, y tiene que ver con una incidencia de casos cada 100.000 habitantes mayor o menor a los 10 casos en los últimos 14 días, en las últimas 2 semanas, como veníamos trabajando hasta entonces. Si la incidencia es mayor a los 10 casos, en las últimas 2 semanas, eso implica que está en fase 4, si es menor a los 10 casos, con un mínimo de 5 casos por distrito en los últimos 14 días, pasa a estar en fase 5. Eso respecto de los criterios que hemos tomado. Respecto de las actividades y de las restricciones nuevas, esto ya lo comentó en términos generales el gobernador en la conferencia de prensa de la semana pasada. Me permito ser inclusive ahora un poco más específico y derivarlos además a leer en profundidad toda la reglamentación, todo este plexo normativo nacional y provincial que se ha establecido
durante la semana pasada, porque ahí está muy claramente expresado qué cosas se pueden hacer en cada una de las fases, y que no me quiero referir a las nuevas restricciones que se han establecido, porque también hubo algunos criterios de interpretación que fueron erróneos. Alguna jurisdicción dijo, bueno, los horarios se cierran a las 23 en los bares y restaurantes, pero la gente se puede quedar un rato más. Aquí en esta misma mesa lo dijo nuestro gobernador, nosotros vamos a implementar al pie de la letra la normativa nacional, y es lo que hicimos en nuestra normativa, y es lo que les estamos pidiendo, lo que estamos controlando por un lado, y lo que le estamos pidiendo a los distintos distritos, a los distintos intendentes, a los funcionarios municipales, que hagan respetar en toda la provincia de Buenos Aires. Me voy a referir puntualmente a la fase 3, que es la fase nueva, digamos, que habilitamos la semana pasada. Actividades que están restringidas, no prohibidas, restringidas, con algún criterio de restricción. Primera cuestión, los horarios. Vamos a los horarios. También acá, como nota al pie, haciendo una disquisición, porque tuve alguna discusión con algún medio, que no sé si hay algún representante en esta sala, probablemente sí, con algún medio sobre un titular que pusieron durante el fin de semana. Más allá de los titulares de Clarín, que hubo una operación de prensa muy fuerte respecto de la intención del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en los términos que hacen estas operaciones. Ahora dicen que el gobierno de la provincia de Buenos Aires querría suspender las clases presencialmente, cuando no había ninguna discusión, cuando había ningún indicio, cuando no se había ni discutido el tema. Pero bueno, ya no me extraña lo que escriba Clarín, porque uno de sus principales cuadros técnicos o políticos de Clarín ya ha declarado que desde hace tiempo están en guerra, en periodismo de guerra contra el kirchnerismo, así que ni me voy a gastar en discutir los titulares de Clarín, porque ya sabemos de qué se tratan, como también lo dijo hace un rato el doctor Goyán. Me preocupa más que quienes vienen a esta conferencia de prensa frecuentemente titulen cosas que no son ciertas. Un medio, creo que es un medio platense, de hecho, tituló día sábado: la provincia de Buenos Aires habilita toque de queda a las 20 horas, título, habilita toque de queda a las 20 horas y restricción de la presencialidad en las clases. Uno ve ese título, se cierra todo a las 20 y no hay más clases. Yo entendí eso del título y dije, esto en título no es cierto, no es lo que dice la normativa que acabamos de publicar, además, un día anterior. Ahí en ese título había como mínimo 3 errores. Espero que sean errores, espero que no haya sido malintencionado. Espero que hayan sido errores o que tengan un problema para expresar lo que leen de la normativa provincial. Había 3 errores. Primero, el supuesto toque de queda a las 20 horas no era un toque de queda, sino que era establecer que los comercios en general, los comercios que no son esenciales y los que no son comercios vinculados a la gastronomía, cerraban a partir de las 20 horas. ¿Sí? Los esenciales son, obviamente, los almacenes, los supermercados, los comercios que venden alimentos, las farmacias, por ejemplo. Esos no tienen un límite horario, y obviamente los gastronómicos, que estaban restringidos, pero a partir de las 23. Los esenciales son el resto: la zapatería, la venta de ropa, la venta de juguetes, la venta de artículos de plástico. Eso sí, a partir de las 20 horas, que en general además esos negocios cierran a esa hora, o como mucho cierran a las 21, no mucho más que eso. Es decir, que el impacto que tienen sobre el horario habilitado es mínimo, es en el margen, en el mejor de los casos, en el margen. El otro error que tenía ese título es que se basaba en un supuesto artículo nuevo que tenía el último decreto del gobierno provincial y la última resolución que habíamos sacado el día anterior, que lo tomaron muchos medios, no solo un medio particular, sino que lo tomaron, quiero hacer justicia con esto, lo tomaron muchos medios, y que decía que se había incluido un artículo en el que el gobernador delegaba a mí, a jefe de gabinete, y a la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, la posibilidad de restringir las clases de acuerdo a la situación epidemiológica de los distritos de la provincia. Es cierto, pero no era un nuevo artículo, no fue una novedad. Estaba en todos los decretos que sacó el gobernador vinculados al control
y a la contención de la pandemia desde que empezó esto. O sea que no era algo nuevo que se había establecido, que nos habilitaba eventualmente restringir o suspender las clases, sino que era algo que había estado siempre. Pero ahí se presentó como, fíjense, quieren restringir las clases y por eso ponen este artículo. Se interpretó en esos términos. Y el tercero va de suyo con este. La verdad que no había ninguna intención, ninguna declaración de ningún funcionario del Gobierno Nacional respecto de habilitar la suspensión de clases. Por eso, digo, más allá de la explicación, les quería pedir mucha responsabilidad en la comunicación. Son tiempos bastante complicados, bastante difíciles como para publicar información falsa o errónea, digamos. No sé si es una intención política o solamente es un error material cuando escriben los titulares los distintos medios, porque vamos a terminar de enloquecer a la gente si además de la situación que tenemos en todo el mundo, en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, uno dice una cosa, el otro dice una cosa. Les pido por favor que seamos más profesionales y que se ciñan a lo que estrictamente dice la normativa y que estudien en profundidad la normativa. Siguiendo con las restricciones que se establecieron en fase 3, repito, no prohibiciones sino restricciones. Me estaba refiriendo al tema de los horarios. Como acabo de explicar, los comercios en general, que no incluye a comercios esenciales y que no incluye a locales de gastronomía, se cierran a las 20 horas. Los locales de gastronomía, bares, restaurantes, cervecerías, se cierran a partir de las 23 horas. Eso en fase 3. Todo esto en fase 3. Y la circulación, como estableció el Gobierno Nacional, a partir de las 0 horas. ¿Sí? Se corta la circulación a partir de las 0 horas. En fase 4, todo eso que acabo de decir, todos los comercios y la circulación a partir de las 0 horas. En fase 5, todo eso que acabo de decir, todos los comercios, los locales de gastronomía, a partir de las 2 de la mañana, como habíamos establecido en su momento durante la temporada estival. Pero además se restringen, se limitan o se ponen algunas condicionalidades, algunas actividades en particular. Natatorios hasta 10 personas, no los estamos cerrando, estamos diciendo que solamente hasta 10 personas. Restaurantes y bares, más allá de la restricción horaria, un aforo del 30% en los espacios internos, no en los espacios externos, al aire libre, en los espacios internos, un aforo del 30%. Shoppings, solo locales comerciales abiertos, locales de ropa, de zapatos, etcétera, etcétera, con un aforo total de ingreso al shopping de hasta el 30% y sin patios de comida y sin espacios recreativos. Eso estaba establecido, lo estamos reforzando en este momento. Lo quiero enfatizar porque, como es de público conocimiento, en un shopping de San Isidro, durante el fin de semana se vieron larguísimas colas, que estaba el patio de comidas abierto. Puntualmente me puse en contacto con el intendente Pose, también lo hizo nuestra ministra de Gobierno, Teresa García, para que tome cartas en el asunto y efectivamente se hizo una inspección, se analizó, se observó que se estaba incumpliendo la normativa y a partir del día de ayer, en principio, ese patio de comidas no está obviamente habilitado. Museos, aforo al 30%, eventos culturales, sociales, recreativos, religiosos, al aire libre, una cantidad máxima de 30 personas, ¿sí? Que es lo que establecimos, en consonancia con el Gobierno Nacional, al aire libre. Fase 3 estoy diciendo, ¿no? Todo fase 3. Y después, actividades que hemos prohibido directamente en fase 3, reuniones sociales y familiares en los domicilios. Esto ya lo hemos hablado varias veces, lo hemos discutido con el Gobierno Nacional, con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos un consenso absoluto que son los espacios y además uno lo ve personalmente. Cuando se pudo, luego de que pasó la parte más restrictiva del aislamiento social preventivo y obligatorio y pudimos ir a ver a nuestras familias luego de varios meses de estar comunicados por teléfono, por redes, etcétera, era muy difícil, la verdad, no acercarse, no descuidarse, porque uno está en un ambiente justamente familiar y relajado. Así que eso les pedimos, que no se junten en domicilios particulares, eventualmente se juntan en una plaza, en un parque, con el distanciamiento, al aire libre, etcétera. Después, actividades en bingos y casinos en fase 3, obviamente están limitadas, están prohibidas. Bibliotecas también,
mercados y ferias de todo tipo y especie en espacios cerrados, prohibida, pueden todavía estar al aire libre, las tradicionales ferias en las calles, eso está permitido. Actividades deportivas colectivas con o sin contacto en espacios cerrados, hasta 10 personas, no más de 10 personas, es decir, si uno se refiere al deporte más popular de la Argentina, para tomarlo como ejemplo, fulbito 5 sí, fulbito 11 no, fulbito 7 no, para que se entienda, hablamos en criollo. Y esas son básicamente las actividades prohibidas para la fase 3. Respecto de la ubicación de los distintos distritos en el sistema de fases, a partir de la actualización que hicimos durante todo el día de ayer y que va a ser publicada en el día de hoy con una resolución de Jefatura de Gabinete de Ministros, tenemos casi la mitad de la provincia en rojo. En rojo significa en fase 3. Como observarán ahí, son 66 municipios. La semana pasada, cuando adoptamos la normativa del Gobierno Nacional, teníamos 49, si mal no recuerdo. 49, se han sumado 17 municipios a la fase 3. Estamos con 66. No voy a nombrar uno por uno porque se haría muy largo y tedioso. Obviamente va a estar publicado en el día de hoy. De todas formas, los intendentes de cada uno de esos municipios han sido comunicados al respecto. Tenemos también en fase 4 9 municipios más que bajaron de la fase 5 a la fase 4. Serían 62 municipios, y solamente en fase 5, que es la fase que tiene como única restricción, como acabo de decir, el cierre de todas las actividades a las 2 de la mañana y el cierre de la circulación a las 2 de la mañana, solamente 7 municipios. Esa es el parte respecto de la ubicación de los distintos municipios en las fases 3, en la fase 4 y en la fase 5. Por último, quería comentar una información que, bueno, ya es de público conocimiento, que inclusive se ha emitido un comunicado respecto de los resultados de esa actividad, y que obviamente también ese caldo de cultivo que se generó con operaciones de prensa o con errores durante el fin de semana, que decía que el gobierno que ahora dicen que el gobierno de la provincia de Buenos Aires estaría intentando cerrar la presencialidad, que era una discusión que ni existía en ese momento durante el fin de semana, obviamente encendió las alarmas, generó preocupaciones en las listas de papis y mamis de la escuela. Fue enloquecedor, me comentaban, ¿no? Acá en la lista están diciendo que cierra todo el lunes, etcétera. Bueno, lo que yo digo es mucha responsabilidad con la comunicación a nosotros, y les pedimos a ustedes también esa cautela y esa responsabilidad, porque efectivamente la gente no la está pasando bien, a nadie le gusta luego de un año y pico tener que encerrarse nuevamente, tener que restringir sus actividades, su vida normal. La situación económica y social en la provincia de Buenos Aires, como todos lo sabemos, no es buena, y si además enloquecemos a la gente estableciendo noticias falsas, la verdad que no le conviene a nadie, no le conviene ni al periodismo, ni le conviene al gobierno, ni le conviene al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Así que les pedimos que sean muy, muy cautelosos, estudiosos de la normativa y respetuosos de las definiciones del gobierno nacional, del gobierno provincial y de los gobiernos municipales. A colación de esto, efectivamente los sindicatos docentes solicitaron una reunión para repasar un poco la situación epidemiológica en el sistema educativo y la situación general, con todos los representantes de los sindicatos docentes y del resto de los trabajadores de la educación, de los auxiliares de la educación. Esa reunión tuvo lugar en el día de ayer a la tarde con nuestra ministra de Educación, con nuestra directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, de la que participó también nuestro viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, en donde los sindicatos expresaron cierta preocupación, es cierto, hicieron un pedido de eventualmente suspensión temporal de las clases, como hemos comunicado en el día de ayer. Se llegó a un consenso de que no hay un número alto de contagios en el sistema educativo. Tenemos los números por aquí, los recuerdo de memoria. Los últimos números indican que solamente
menos de un 7%, un 6, y pico de los casos se han producido en personas en edad que están yendo a la escuela, digamos, a la escuela primaria, a la escuela secundaria, por lo tanto es un número no extraordinario respecto de lo que está pasando en cualquiera de los otros ámbitos. Además, la evaluación cualitativa muestra que se respetan muy bien los protocolos en los distintos espacios educativos, en los colegios, en las escuelas, en los jardines, en las escuelas secundarias. Por lo tanto, dentro de la escuela no tenemos un problema severo ni de contagios ni de incumplimiento de los protocolos. Eso no quita que en una provincia de Buenos Aires, en donde hay más de 5 millones de alumnos, alumnas, y en donde hay más de 350.000 docentes y trabajadoras de la educación, eso implica un gran movimiento, un gran desplazamiento de gente en el transporte público eventualmente, pero una circulación, eso contribuye muy fuertemente a la circulación general. Lo que se decidió en esa reunión es la creación de un comité de crisis integrado obviamente por distintos espacios, distintas dependencias del gobierno provincial y con todos los representantes sindicales de los docentes y del resto de los trabajadores y trabajadoras de la educación para seguir haciendo un monitoreo permanente y constante de la situación en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Pero quería aclarar esto: la consenso, la conclusión que se tomó respecto de la situación en el sistema educativo es que no hay un alto grado de contagios entre las personas que participan, los distintos integrantes del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Me refiero a docentes y el resto de los trabajadores de la educación, que, como mostraba además el doctor Goyán, en un 52% ya se encuentran vacunados, y obviamente alumnos y alumnas del sistema educativo. Y repito, se estableció este comité de crisis para hacer un monitoreo permanente de la situación. Esto es lo que teníamos para comunicar.